Y ahora sí, para cerrar el panel, le damos la palabra al doctor Luis Francisco Lozano. El doctor Lozano es miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Un gusto, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Yo debo agradecer a los organizadores porque me han dado la posibilidad de compartir ideas con los colegas. Pero además quiero decirles que me he sentido no solo agradecido, sino emocionado con los tres convencionales, con Barbagilata, Bruno y Zaffaroni, porque de algún modo me hicieron revivir lo que era una mística de fraternidad que había entre todos los que de algún modo tuvieron acceso en responsabilidades muy diversas. Por cierto, a mí me tocó una mínima, a la Convención Constituyente. Me animo a decir también que esa sensación de fraternidad, de proyecto común y además de entusiasmo por el futuro, animaba a buena parte del pueblo de Buenos Aires. Desde luego, como señaló bien Raúl Zaffaroni, no a todo el pueblo de Buenos Aires, siempre algunas excepciones hay, pero no las había en la política. Y esto me parece que era como para congratularnos. Afortunadamente, quienes me presidieron el uso de la palabra tomaron buena parte de lo que yo habría tomado como tema. No quiere decir que me quedé sin tema, pero sí quiero decir que me sentí muy representado, especialmente por la doctora Santos y el doctor Zanetta, por la temática que abordaron, que me preocupa particularmente. En particular diría de los tribunales de vecindad, que creo que deberíamos ahondarlo, aunque yo voy a eludirlo porque lo trató Santos, y me voy a abocar un poco más a alguna cosa que ya introdujo, pero que es más larga, el doctor Zanetta. También quiero decirle a todos los colegas que me siento muy bien representado por la diputada Velasco porque creo que tiene un manejo del tema que realmente es muy importante y que representa un sentir de la ciudadanía porteña. Bueno, yendo al grano, porque el tiempo es muy escaso, yo los voy a invitar a hacer una reflexión acerca de lo que introduzco como tema Juan Pablo Zanetta, que es el tema de el recupero, diría yo, de las funciones jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires. Primeramente quiero decirles que no es que nosotros nacimos sin funciones jurisdiccionales. En realidad, si bien es cierto que estábamos regidos de algún modo en el gobierno local desde, digamos, casi el comienzo de nuestra historia, por el Congreso de la Nación y el presidente de la Nación, que nombraban delegados o que funcionaban como legislatura local, no hay que olvidar que los jueces que impartían justicia en la ciudad y que eran muy prestigiosos, no eran nacionales hasta que los colocó ahí la Constitución del 49. La Constitución del 49 tuvo un movimiento convergente en materia jurisdiccional y no solamente puso a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires dentro del Poder Judicial de la Nación, sino que además instituyó un régimen de casación del derecho común respecto de las justicias provinciales, es decir, las de algún modo redujo en su dimensión de competencia. Visto a la distancia, creo que esto es un error porque el régimen federal es un régimen que, en definitiva, es el que logra que los territorios con amplitud más importantes y más exitosos de la Tierra puedan convivir. Y en esto estoy pensando en los Estados Unidos, que lo inventó hace mucho, en la Unión Europea, que tiene una dimensión que no habría tenido si no tuviera un régimen auténticamente federal, pero también podrían pensar que en alguna medida Rusia es una federación, aunque con características bastante menores que las otras, y hasta China tiene una fuerte autonomía, quizás más que la que tenemos nosotros, a pesar de que formalmente somos un país federal. Los voy a invitar ahora a pensar qué quiere decir el caso Bazán.
Zaneta recopiló la jurisprudencia, Velasco también, de la Corte. Yo voy a hacer hincapié en el caso Bazán porque, digamos, lo que dijeron ellos me exime un poco a mí de ser más cuidadoso. Bazán es un caso muy particular. La Corte en Bazán, al igual que había hecho en los otros casos, se pronunció a favor de la autonomía en todo lo que podía hacerlo sin tener un pedido de parte. O bien porque resolvió conflictos de competencia, o bien porque no resolvió conflictos de competencia, como en el caso Bazán, sino que dijo quién debía resolver. Ahora bien, hay que leer cuidadosamente Bazán y darse cuenta de que el pronunciamiento de la Corte, sostén de la parte resolutiva, es casi reducidísimo, es casi escueto. Es decir, si yo estoy investida de la función de resolver esta contienda de competencia entre jueces nacionales ejerciendo competencias locales o los de la Cava ejerciendo competencias necesariamente locales, puedo también decir quién lo resuelve. Y digo, acá hay un tribunal que está en condiciones de hacerlo y lo elijo. Pero antes de decir esto, dijo muchas cosas que, en mi opinión, deberían desembocar en la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24588, al menos en lo que está indicando como interés federal a esta altura del partido. Eso no quiere decir, y esto lo digo porque alguna presentación anterior señaló que hay que tener cuidado con la asunción de competencias propias de los tribunales nacionales con competencias locales, porque efectivamente, por estar en la ciudad capital, también es cierto que hay algunos problemas que quizás quieran ser separados, y esto habría que pensarlo, y concentrados en ciertos tribunales nacionales. Sin embargo, lo que está claro es que la Corte, para llegar a su pronunciamiento, pasó por muchos lugares por los que no le era indispensable pasar. ¿Quiere decir que pasó erradamente? No, quiere decir que la Corte es un tribunal institucional y que está investido también de la fuerza de jugar como protagonista en esa, si me perdonan la expresión, en esa cancha. ¿Cuáles son las cosas que dijo? Dijo una sumamente importante. Hay morosidad. Si el argumento del interés federal, que no debería ser confundido con el apetito, esto lo digo yo, con el apetito federal, porque el apetito federal o la voracidad federal puede ser desmesurada, pero eso no quiere decir que el interés federal lo es. Si el interés federal está definido como la necesidad de mantener algún sistema de administración de justicia en el momento en que hay que organizar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si este es el interés federal, acá ya hay un poder federal, hay un poder judicial, perdón, y consecuentemente deberían ser transferidas las competencias con la mayor velocidad posible, porque así lo indica el artículo 129 de la Constitución. El artículo 129 de la Constitución Nacional no requiere convenios. Lo único que requiere es que no haya interés federal. Y la Corte está diciendo, ¿dónde está el interés federal? ¿Dónde lo encontró el interés federal? Ya pasó mucho tiempo. Segundo punto, dijo una cosa que no es menor. Habló de que es una ciudad directamente federada, no una ciudad federada, una ciudad autónoma también, directamente federada. ¿Qué quiere decir directamente federada? Que es como una provincia. Es más que una provincia porque está reconocida en la Constitución. Otras provincias podrían desaparecer, unirse, cambiar de límites, pero esta no puede desaparecer porque no podemos ni siquiera nosotros hacerlo. Podemos hacer muchas macanas, pero no podemos sacarlas si no tenemos el acompañamiento de una convención constituyente federal. Ahora bien,
¿Por qué es directamente federal? Porque es lo mismo que cualquier provincia. Solamente las provincias están directamente federadas. Los municipios están federados a través de las provincias. Y las provincias les tienen que garantizar cierta autonomía, pero no están directamente federados. La federación se establece directamente cuando se es provincia o ciudad autónoma de Buenos Aires. Si esto no quiere decir que somos lo mismo que una provincia, que venga Dios y lo vea, como dirían mis ancestros hispanos. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que la Constitución, en sus cláusulas transitorias, en la séptima particularmente, establece que el Congreso de la Nación ha cesado como legislatura local, a partir de lo cual todo poder legislativo que no esté investido en la legislatura de la ciudad no existe, y porque tampoco sería federal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que los constituyentes nacionales inventaron el gobierno tullido, el gobierno discapacitado? No, quiere decir que la única forma de entender las atribuciones o las facultades legislativas propias es entenderlas con la misma extensión que las de cualquier provincia, eliminadas aquellas que sean de interés federal. Pero interés federal no es lo mismo que capricho federal, apetito federal o algo por el estilo. Esto me parece que no debemos vivirlo como una cosa que nosotros repentinamente declaramos al estilo de la Liga del Norte en cierto país que formó buena parte de la argentinidad, como la voluntad de separarnos, de ninguna manera, y tampoco la voluntad de ser más que otros. Debemos vivirlo como que las provincias han entendido que solamente tener un igual en la ciudad de Buenos Aires asegura el equilibrio de los gobiernos locales frente al poderosísimo gobierno federal. En Estados Unidos nunca dejarían que el gobierno federal se apropiara de California. ¿Por qué? Y porque entonces se acaba el federalismo. Y eso que es un gobierno, el federal norteamericano, enormemente poderoso, más que el federal argentino. Pero internamente no lo dejarían nunca pasar por encima. Fíjense que un ejemplo bien típico. Hace poco Texas se le ocurre sacar una ley en materia de aborto, digamos, de tratamiento legislativo del aborto, de la interrupción del embarazo, que no le gusta al gobierno federal. Y el gobierno federal se presenta a la Corte a decir, mire, quiero establecer una acción, quiero entablarla, porque esta cláusula del gobierno tejano me pone a mí en una situación muy complicada, porque tengo un programa que suministra el servicio a las personas que quieren, o a las mujeres en realidad, que quieren interrumpir su embarazo. Consecuentemente, yo para poder operar legalmente, pasando por encima de la ley de Texas, en Texas, necesito que ustedes me digan si es válida la ley o no es válida la ley. Esto es el juego institucional correcto. Volvamos un poco a lo nuestro. ¿Por qué la Corte dijo, hay un amor, acá no hay interés federal, hay un órgano que está en condiciones de recibir este poder, y no dijo más? Porque no se lo pedimos. Sí, y acá es donde yo creo que hay que tomar nota de lo que nos están diciendo y hay que pensar que hay un órgano local que podría ser algo. Así como el gobierno de la ciudad se presentó pidiendo que digamos, que se reconociera la autonomía de la ciudad, digamos, el ejercicio de los poderes no delegados, el 121, porque en definitiva esta es la situación, a propósito de la educación en las escuelas públicas, o en las escuelas, en realidad, porque de hecho era un poco más que esto, es el mismo gobierno el que podría decirle, mire, yo ahora quiero
señalarle que necesito que me diga si tengo la posibilidad de organizar un poder judicial pleno o no, o hasta dónde llegar. Y esto podría dar un lugar a un pronunciamiento de la Corte. Yo sé que más de uno me dirá, qué imaginativo. Sí, puede ser, pero ¿saben qué? La Argentina vivió incumpliendo las constituciones. Y a veces, si no hay un pronunciamiento judicial, tenemos que acudir a la guerra. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo pasaron las rentas aduaneras a ser de la nación. En 1853 se declararon que eran de la nación, pero siguieron siendo hasta 1860 de la provincia de Buenos Aires. Y en 1861 fueron de la nación. No, había una constitución que decía eso, pero todavía no. ¿Por qué? Porque solamente cuando la nación se impuso bélicamente, pasaron a ser de la nación. No lleguemos a esto. Prestemos atención a lo que dice la Corte y démonos cuenta de que a veces los actos legislativos deben ser impulsados por los tribunales. Esto ha ocurrido en democracia más de una vez. Todos sabemos que la ley que permitió el divorcio vincular, lo posibilitó, sobrevino a un pronunciamiento judicial. Este pronunciamiento, y esto era obvio, pero además yo lo viví de cerca, así que lo conozco, fue seguido prolijamente por el presidente de la Nación, que en ese momento era Alfonsín. Y finalmente esto desencadenó un pronunciamiento. El matrimonio igualitario sobreviene a un pronunciamiento judicial. Y así podríamos ir a otros ejemplos. Recientemente hay una sentencia de la Corte que nadie recordó porque no parece que se refiriera a esto, pero mírenla bien. La ley de contrato de trabajo tiene un artículo en el cual se prevé un servicio de guardería para las madres que trabajan en relación de dependencia, pero que dice, mire, la reglamentación dirá dónde sí, dónde no, y hay otro artículo que dice, dónde no, habrá que pagarle la guardería. El artículo nunca se reglamentó. Entonces, todo el mundo puede pagar la guardería, mejor dicho, los empleadores, no todo el mundo es empleador, pueden pagar la guardería sin tener la guardería de gestión propia en el establecimiento y en las condiciones que la ley verdaderamente quiere. Por supuesto, el legislador estaba abriendo la puerta a que los establecimientos con más posibilidad lo tuvieran y los que tienen menos posibilidad acudieran a algún otro mecanismo para dar el mismo confort, pero a un costo absorbible. Y en función, obviamente, de la cantidad de trabajadoras que estuvieran la necesidad, porque obviamente nadie puede, vivir por fuera de sus posibilidades, ni las personas ni los países. Ahora bien, ¿qué hizo la Corte? Dijo, mire, ya pasó mucho tiempo y nosotros hemos dispuesto reiteradamente que la mora legislativa tiene una solución judicial. No me puedo extender en esto porque me parece que no iríamos a otro lugar, que es, pero que está directamente ligado con el tema del interés federal, expuesto muy vagamente en la ley 24588. Pero les quiero leer un párrafo de esa sentencia que, me olvidé decirlo, es Echeverri contra el Ministerio de Trabajo. Y el párrafo dice lo siguiente, me parece que era el considerando décimo, el infine. Dice, finalmente, en 2019, ojo que el finalmente en 2019 viene porque han seguido toda una línea de jurisprudencia que incluye, por ejemplo, Barreto en materia jubilatoria y una serie de cosas por el estilo, que hablan de la omisión legislativa y del impulso judicial a resolverlo legislativamente, obviamente bajo apercibimiento de si no lo dispongo yo. Les quiero aclarar que esto es un recurso extraordinario federal que está examinando una sentencia de la Cámara de Trabajo que dice resuélvalo
en tanto tiempo, no me acuerdo el plazo, supongamos 6 meses, o lo resolvemos nosotros. Entonces el considerando termina diciendo, finalmente, en 2019, al tratar el caso Bazán, fallos 342-509, sostuvo que el inmovilismo en llevar a cabo la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma configura una omisión que constituye un incumplimiento literal de la Constitución. Acá ya está citando Bazán, que constituye un incumplimiento de la Constitución Nacional con el consiguiente debilitamiento de la fuerza normativa de su texto. Fallos 342, 509, considerando 12. Luego de advertir esta situación, resolvió, nuevamente cita, de ahora en más, será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten, como en el caso entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esta ciudad. Este es el considerando 10º, infine. En realidad, el considerando pertenece al voto conjunto de los ministros Maqueda y Lorenzetti. El Rosati vota separadamente, Echeverri votan todos por el mismo lado, pero digamos, Rosati tiene, Maqueda y Lorenzetti tiene un desarrollo que tiene mucho que ver con la omisión legislativa, y todo lo que dice Rosati, huelga a decir que no quiero abundar más porque por razones de tiempo iría en la misma línea que Lorenzetti y Maqueda. En definitiva, lo que creo que nos están diciendo es, mire, Bazán está señalando una omisión legislativa, tanto como la que se produce cuando no se reglamenta la ley de contrato de trabajo, cuando no se reglamenta la cláusula constitucional que habla de la jubilación móvil, etc. Si esto no es una señal para que la autoridad pertinente, que debe velar por los intereses del pueblo de Buenos Aires, se haga cargo de su deber, me parece que, no sé, necesitamos un altavoz, quizás, pero la lectura indica esto. Y acá les voy a decir una cosa. En un régimen federal que nos precede y que nosotros hemos tomado en buena medida, que es el norteamericano, se reconoce a los estados una legitimación llamada parens patria, padre de la patria, que es la que permite, posibilita acudir en defensa o para buscar tutela de derechos subjetivos difusos de su ciudadanía. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando cuando se vierten efluentes aguas de un río común o este tipo de cosas. Realmente esto viene desde muy antiguo y me parece que nosotros tenemos ocasión, tiene muchos ejemplos, no viene al caso que yo me concentre en esto, pero es algo en lo que debería concentrarse el gobierno de la ciudad, que tiene como tratar de resolver una cuestión acudiendo a un órgano federal. Acá debo señalar una cosa, yo no me voy a pronunciar acerca de la reforma legislativa reciente porque no me incumbe y me parece que hasta sería casi de mal gusto que lo hiciera. No puedo dejar de advertir que de algún modo significa por lo menos decir que no están en contra del criterio de la legislatura o que están a favor de ese criterio. Pero también debo señalar que la solución debería provenir de un órgano federal, pero no necesariamente del Congreso. El gobierno de la nación tiene 3 poderes. Muchísimas gracias. Supongo, no sé si quieren, yo sigo el rollo, pero supongo que deben estar ya agotados mis minutos si es que no excedí. Muchas gracias, doctora Mendoza. No, por favor, a usted, doctor Lozano, Si se me fue muchísimas la mano, gracias perdóneme. por sus palabras. Y bueno, con la participación del doctor Lozano damos por cerrado este muy interesante panel. Muchísimas gracias.